Y cuando digo la sílaba, tenemos que tener en cuenta que de sílabas hay de sílabas a sílabas. Que si bien la sílaba consonante vocal es la sílaba más frecuente del español, hay muchos otros tipos de sílabas y sílabas que aparecen en palabras de uso corriente. Hay sílabas con dos vocales, o sea, con un núcleo vocálico constituido por dos vocales, o sea, un núcleo vocálico compuesto, que son las que tienen diptongo, como la primera sílaba de piano o la primera sílaba de reina. Hay sílabas con consonante al final, después del núcleo vocálico, como la primera sílaba de caldo, la primera sílaba de campo, o los monosílabos sal o pan. Hay sílabas que tienen un inicio complicado, porque en lugar de tener una sola consonante antes del núcleo vocálico, resulta que tienen dos. En varios casos, como por ejemplo en palabras muy comunes como blusa, la primera sílaba de blusa es una sílaba con dos consonantes iniciales, dos consonantes que una vez que hemos aprendido a escribir, nos resulta evidente que es una B seguida de una L. Pero antes de saber escribir, eso es bl, bl. ¿Y qué diablos es bl? El análisis al cual nos ayuda la escritura no es necesariamente un reflejo del análisis previo a nuestro conocimiento de la escritura. Y eso hace que, pues les cuento muy rápidamente qué pasa en algunos casos de escritura. Por ejemplo, una niña de 6 años que no tiene problemas con las palabras de consonante vocal, con las palabras que tienen sílabas simples, como se les suele llamar, pues en el momento de escribir una sílaba con diptongo, pues el diptongo se desvanece. Pero hay algo interesante en el proceso que sigue. Para escribir piano, que también tiene un diptongo inicial, empieza diciendo pia, 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 pi, pi, pia, y escribe la P. Vuelve a decir pia y pone una A. Dice pia, no, 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 y escribe no. Cuando los chicos se están autodictando, vieron que a veces dicen sí, 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 pero no están diciendo sí. Bueno, esta dice no, 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 pero no está diciendo no. Está buscando cómo escribo la sílaba no. ¿Sí? Bueno, su resultado es el que se ve ahí en pantalla. Pero entonces el adulto le dice, cuando estabas pensando, te escuché decir pi, pi varias veces. Piano tiene pi. Trata de ver si hay otra forma de escribir piano. Entonces, miren qué bonito. Este es un piano con pi. Claro que cuando trata de leerlo, no le funciona. Y entonces saca la segunda sílaba escrita. Pero cuando trata de leerlo, tampoco le funciona. Y vuelve a su escritura inicial. Este es un trabajo reciente en donde chicos que estaban en primero de primaria, en la segunda mitad del año escolar, les pedimos que escribieran 20 palabras, todas bisílabas, de las cuales 10 tenían una sílaba de las que vimos antes, en donde la sílaba termina con una consonante, o si ustedes prefieren más técnicamente una consonante en posición coda, palabras como firma o perla, y 10 palabras con una sílaba de esas de inicio complicado consonante, ¿no? Frito, preso. Y dado que en las sílabas que tienen dos consonantes iniciales, la segunda consonante es necesariamente una R o una L, esas fueron las mismas consonantes utilizadas para la posición coda, aunque en posición coda
el rango de consonantes es mucho mayor. Bueno, entonces los chicos escribieron 20 palabras, pero en términos de sílabas, cada chico terminó escribiendo 40 sílabas de las simples, más 10 de las que tienen la consonante al final y otras 10 que tienen doble consonante al inicio. Y en el total de la muestra, la cantidad de sílabas es esa. Y bueno, y entonces pasa que hay una jerarquía bien clara de las sílabas, porque no sirve de mucho hablar de sílabas simples y sílabas compuestas, porque las compuestas son muy diferentes entre sí, y las compuestas son muchas, aunque no sean tan frecuentes. Pues prácticamente todos resolvían sin problema las sílabas consonante vocal. Apenas un poquito más de la mitad resolvían las sílabas que tienen la consonante al final y apenas una cuarta parte de las sílabas que tienen un comienzo consonántico. Entonces, digamos que en términos de respuestas correctas hay una clarísima progresión entre la dificultad de resolver cada una de estas sílabas. Y muchas veces se habla de que el problema es un problema de análisis oral. Y efectivamente en las producciones desviantes lo más común es la omisión de alguna de las consonantes. Por ejemplo, la primera sílaba de perla, escrita como PE, la primera sílaba de firma, escrita como FI, la primera sílaba de preso, escrita como PE, la primera sílaba de frito, escrita como FI. Ok. Visto así, efectivamente, da la impresión, no consiguen analizar suficientemente que per no es lo mismo que P, que fir no es lo mismo que fi, etc. Y todo estaría muy tranquilo si no fuera que, al mismo tiempo en que se registran esas omisiones, se registran también adiciones de este tipo. Perla escrito como perela, firma escrito como firima, preso escrito como perezo y frito escrito como firito. Perdón, cuando yo digo escrito como eso, digo lo que para nosotros sería eso. El chico, por supuesto, lee perla, firma, preso y frito, y está muy satisfecho con su resultado, porque ahí no falta nada. No falta nada, todas las letras de perla están así, pero hay una de más. Sí, pero yo no puedo decir que tuvo dificultad en identificar la R de la sílaba per, porque está puesta. No puedo decir que tuvo dificultad en identificar la R del ataque compuesto pre, porque lo puso. Y aquí parece haber otro tipo de problemas que obviamente no puedo entrar a desarrollar con ustedes aquí, pero que indican por qué estamos interesados en comprender más sobre el proceso de análisis